A toda la audiencia de Radio Tierra Prometida y Proyecto Corazón. Le habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Sean bienvenidos un día más a nuestro culto de oración, de adoración, de júbilo y de predicación de la palabra del Señor. Dios les bendiga, bienvenidos a todos aquellos que sintonizan en esta hora la radio y también a aquellos que nos ven a través del canal. Dios les bendiga, les habla el pastor Armando Ruiz. Bien, en la Iglesia Tierra Prometida en Sevilla, España. Vamos a ver un tema hoy que se llama Cuidado con la ignorancia. Repito, cuidado con la ignorancia. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre, te presento esta palabra, te presento todo aquello que yo voy a hablar, Señor, que vaya a ministrar, que sea tu Espíritu Santo el que hable, el que ministre, el que muestre, Señor, que tú me anules por completo y que sea el Espíritu Santo el que hable en este día, Señor. Gracias te doy por lo que has hecho, lo que haces y por lo que vas a seguir haciendo, Señor. Muévete con libertad. Abre nuestro entendimiento, abre nuestro discernimiento, porque queremos conocerte y queremos saber más de ti. Señor, te doy toda la gloria y toda la honra. En tu nombre, Jesús. Amén. Bien. Cuidado con la ignorancia. Amén. Cuidado con la ignorancia. Bien. La ignorancia, según el diccionario de la lengua española, es no saber algo o no tener noticia de ello. Ignorancia es no saber algo o no tener noticia de ello. También otra afección es no hacer caso de algo o de alguien o tratarlos como si no merecieran atención. No hacer caso de algo o de alguien o tratarlos como si no merecieran atención. Por eso tenemos no saber algo o no hacer algo y que lo tratáramos como si no tuviera atención. Luego, eso es lo que tenemos que evitar y eso es lo que tenemos que aprender. Por eso, vamos a ver en la palabra, yo también he traído otra versión, que tengo yo aquí, que es un Nuevo Testamento en 4 tipos de versiones bíblicas. Entonces vamos a ver una de ellas, vamos a ver varios textos bíblicos, cómo lo explica la versión del Dios hablado. Van a ver ustedes cómo es diferente. Bueno, no es diferente, es lo mismo, pero también es una manera más significativa que la Reina Valera del 60. Bueno, vamos a ver, porque yo quiero que tengamos cuidados todos con la ignorancia. ¿Amén? Amén. El Señor dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento, mi pueblo pereció, ¿vale? Por eso vamos a ver Marcos capítulo 12, verso 24. El primer texto que vamos a ver es Marcos capítulo 12, versículo número 24. Y vamos a estar viendo ahí qué es lo que la palabra... Vamos a ver varios textos bíblicos porque yo entiendo y comprendo que es muy importante no ignorar las Escrituras. Muy importante no ignorar las profecías. Muy importante no ignorar los sueños. Muy importante no olvidar las palabras proféticas. Muy importante no olvidar los consejos pastorales. Amén. ¿Nadie dice amén? Amén. No olvidar los consejos pastorales. Amén. No pastoriles, pastorales. Amén. Los consejos pastorales. Ese amén está mejor. Un amén así con fuerza y con griterío. Bueno, por eso, como dice el libro de Romanos, y recordad a vuestros pastores que os predicaron la sana doctrina, la palabra, etc. Bien, en Marcos capítulo 12, verso 24, vamos a ver lo que dice la palabra. Tenemos que dice lo siguiente:
Entonces, respondiendo Yeshua, les dijo, erráis también en esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Luego, a continuación, sigue dando el por qué. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casará ni se dará casamiento. Bien, bueno, aquí, cuando ignoramos la palabra, ignoramos la voluntad de Dios en nosotros. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Cuando ignoramos la palabra, ignoramos la voluntad de Dios en nosotros. Repito, cuando ignoramos la palabra, la Biblia, las Escrituras, ignoramos también la voluntad que Dios tiene en nosotros. Por eso, el Maestro se lo dijo a los fariseos. Ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Por eso, hermanos, muchas veces yo he oído en el pueblo creyente, en el pueblo de Dios, que muchos hermanos o hermanas han tenido alguna duda y han entendido algo que para nada se parece realmente a lo que dice la Biblia, sino que no sé de dónde habrán sacado eso, pero no tiene nada que ver conforme a lo que dicen las Escrituras. Por eso, yo siempre aconsejo que toda persona que reciba al Señor en su corazón, es nueva criatura, es la oración del pecador, tiene que empezar leyendo por el libro de Mateo. No puede empezar leyendo en el libro del Génesis, porque si empieza a leer Génesis y empieza a leer toda la descendencia, porque fulano engendró a Mengano, Mengano engendró a Cetano, y en el año de tal, y era hijo de tal, y murió con tal, eso le va a aburrir, y le va a aburrir mucho porque no están acostumbrados a eso. Pero si, por ejemplo, empezamos a leer en el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, empezamos a comprender qué es lo que la palabra empieza a decirnos, porque es más cercano, porque es más actual, porque vamos a comprender, y porque Mateo nos va a llevar a un lugar y a otro y vamos a comprender muy bien qué es lo que nos quiere decir. Por eso mi consejo, que toda la persona que no haya leído la Biblia todavía, que empiece a leerla por el libro de Mateo capítulo 1 hasta Apocalipsis, y una vez que termina Apocalipsis, empieza ya en Génesis capítulo 1. Por eso, hermano, no tenemos que ignorar las Escrituras, y hay que dedicarle un tiempo a las Escrituras todos los días. Todos los días. No lunes, miércoles y viernes, domingo se va al culto. No, todos los días, de domingo a domingo. ¿Por qué? Porque entonces así nosotros no ignoraremos las Escrituras y sabremos muy bien qué es lo que Dios nos quiere decir y cómo nos lo quiere decir, que también es muy importante. No solamente qué, sino también cómo. Él se lo dice, erráis, ignoráis las Escrituras, porque ellas son, en otro pasaje también, cuando les exhorta el Señor a los fariseos, en el que le dice que hace de la Escritura lo que a ellos les parece, ¿no? Escudriñé las Escrituras creyendo que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, aquí lo que el Señor aquí por un lado le dice, ignoráis las Escrituras, el poder de Dios. Y por otro lado le dice, escudriñáis las Escrituras, no escudriñad. No, eso está mal traducido. No es escudriñáis. Sé muy bien lo que estoy diciendo. Escudriñad, no. Escudriñáis, sí. Así que si quieren en su Biblia pueden tacharlo, el escudriñar o el ad y ponéis eis, escudriñáis. Entonces lo harán bien. Escudriñar las Escrituras en Juan capítulo 5, verso 37. Escudriñar las Escrituras creyendo que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso es lo más importante, que ningún creyente, como yo muchas veces digo, haga del texto un pretexto y luego tiene el contexto del pretexto para el texto que sea el pretexto del contexto. Eso es lo que no puede ser. No puede decir, no, es que esto, es que lo otro. Muchos se quieren hacer sabios a través de la palabra. No, porque dice el texto bíblico esto. No, porque dice el texto bíblico lo otro. No, porque tienen que entenderlo así. No, porque tienen que entenderlo asado. No, perdona. Vamos a ver textos bíblicos aquí hoy en que está relacionado la ignorancia. Y hay más, hay muchos más. Lo que pasa es que yo no he querido traerlos más. Ya con los 7 que he traído creo que es suficiente. Pero van a ver ustedes como es de pasada la ignorancia, pero que el diablo, que el Señor los reprenda, quiere que ustedes ignoren las Escrituras. Le interesa que ustedes ignoren las Escrituras.
Le interesa que las ignore. Y no solamente que las ignore, sino que no las bien interpreten. Porque si yo leo una escritura, pero no sé lo que estoy leyendo, no sé lo que estoy comprendiendo, ni sé lo que estoy entendiendo. Y puedo malinterpretar, porque por eso ha pasado muchas veces y muchas cosas. A mí todavía hay hermanos y hermanas que me hacen preguntas que la verdad me río de lo que me están diciendo, porque yo no sé quién le ha explicado eso, ni de dónde ha salido eso. Ni de dónde ha salido eso. No, es que a mí me dijo un pastor tal, no, me dijo una pastora que no sé qué. No me dijo que se puede hacer esto, pero no se puede hacer lo otro. Eso pasa por ignorar las escrituras. Y son claras. Por eso, hermanos y hermanas que me ven y me oyen, si empiezan por Mateo y no por Génesis, si empiezan por Mateo y no cogen texto salteado ni libro salteado, y tienen un orden de lectura, se van a dar ustedes cuenta como la Biblia es fácil de entender y no es complicada, ¿vale? Bueno, pues lo primero que tenemos ahí, cuidado, porque a veces queremos ignorar por voluntad propia y otras veces ignoramos sin voluntad propia. Como el Señor les exhorta a los fariseos. Escudriñáis por un lado, creyendo que tenéis la vida eterna, pero sin embargo ignoráis por otro lado lo que es el matrimonio, las vidas pasadas y lo que ocurrirá en el cielo. Una cosa u otra. Sentido común, que vamos a ver luego más adelante, ¿vale? Vamos a ver el siguiente versículo que se encuentra en Proverbios, capítulo 12, versículo número 1. Proverbios, capítulo 12, versículo número 1. Y en Proverbios está en medio de la Biblia, ¿vale? Para que ustedes lo sepan, que vayan a buscarlo en el centro, más o menos, está Salmo, un poquito delante está Proverbios. Proverbios capítulo 12, versículo 1 dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría. El que aborrece la reprensión, ¿qué es lo que es? Un ignorante. Un ignorante. Luego, si el que ama la instrucción, y la instrucción es la Torá. ¿Y qué es la Torá? La Torá son los 5 primeros libros de la Biblia, ¿vale? El Pentateuco, porque son 5. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son 5. Y su nombre hebreo es instrucción. Torá significa instrucción o enseñanza, ¿vale? Torá con acento en la A. Eso es instrucción o enseñanza. ¿Por qué? Porque es la instrucción o la enseñanza que Dios le quiere dar a ustedes. ¿Y por qué Él le quiere dar esa instrucción o enseñanza? Muy sencillo, porque Él les ha creado a ustedes, no ustedes a Él. Y como Él los ha creado, quiere que ustedes aprendan, entiendan y comprendan lo que es bueno para sus vidas. Porque a la postre es bueno para sus vidas. Nada de lo que dice la Biblia, absolutamente nada de lo que dice la Biblia es malo. Nada. Todo lo que enseña la Biblia es bueno. Y dice el verso 12, capítulo 12, verso 1 de Proverbios: el que ama la instrucción, o sea, la enseñanza, la Biblia, el Antiguo Testamento, lo que dice Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, el que ama la palabra, el que se la come, el que la estudia, el que pasa tiempo con ella, el que se deleita con ella, el que ve cómo Dios le habla a su vida, el que le va dando luz a su discernimiento, el que le va ampliando el entendimiento, el que se da cuenta de lo que era antes y lo que es ahora, el que ve el error que durante años ha pasado y la sabiduría que Dios le da ahora, esa persona es el que ama también la sabiduría. Y dice, qué equivocado estaba, qué de errores he cometido, qué de tonterías he hecho. El que ama la instrucción ama la sabiduría. Dice, pero el que aborrece la reprensión es un ignorante. La reprensión se refiere cuando, por ejemplo, alguna persona, el pastor o algún liderazgo dentro de la iglesia, está diciéndole a una persona u otra: mira, no hagas esto, no hagas lo otro. Mira, no vayas por aquí, no vayas por allí. Mira, mejor haz esto o haz lo otro, porque es mejor para ti, porque esto es de Dios, porque lo dice la palabra, porque ya hemos conocido de otras personas que han hecho lo que tú quieres hacer y ha salido mal, porque no es la forma conforme al Espíritu Santo quiere hacerla, porque no es el momento, o porque no es la manera, o porque no es compatible, no sé, muchas razones. Muchas veces tenemos que ministrar a las personas y decirle, no, mira, eso no se hace así, eso se hace así. Y no, yo lo siento de Dios,
no, yo lo siento del Espíritu, lo voy a hacer, por esto, por lo otro. Bueno, yo solamente digo lo que dice la Biblia. Y yo siempre tengo un marco de hacer las cosas, que es conforme me dice a mí la Biblia. Yo no lo hago como me da la gana a mí, yo lo hago como lo dice la Biblia. Si la Biblia dice que lo hagamos así, vamos a hacerlo así, porque eso al apóstol es mejor para nosotros. Por eso, la Biblia me da a entender que el que ama la palabra es una persona que ama la sabiduría. Es de sentido común. Si yo no leo la Biblia, nunca jamás puedo aconsejar a nadie. Nunca. Yo no puedo decir que yo entiendo de una cosa, de otra, si yo no leo de lo que estoy entendiendo. Yo no puedo aconsejar a nadie, o de fútbol, o de baloncesto, porque no me interesa, porque no me gusta, entonces no voy a aconsejarlo. Me gusta el fútbol, pero me trae sin cuidado. Entonces, habrá una persona que sepa más que yo de eso, mucho más. Yo sí puedo aconsejar sobre la Biblia, ¿por qué? Porque llevo estudiándola muchos años, y entendiéndola y comprendiéndola cada día, y cada día salen cosas nuevas. Entonces, si yo amo la instrucción, si yo amo la palabra, a mí Dios me da sabiduría. Porque no lo digo yo, sino que lo dice la palabra. Lo dicen los salmistas, lo dice el rey David, lo dice Moisés, lo dicen los apóstoles, lo dice Pablo, lo decía Yeshua, que escudriñemos, que leemos, que atendamos, que comprendamos la palabra, porque es tu manual de vida, de instrucción, de cómo andar por la vida, de cómo comportarte por la vida, como dice la Biblia, para que todo te salga bien, para que todo te salga bien. Y luego no te arrepientas, como dice el libro de Eclesiastés, y diga, ¡ay, cómo hice estas tonterías! ¡Ay, cuántos errores cometí! ¡Ay, cuántas idioteces hice en mi vida y hoy estoy pagando el precio por ello! ¡Ay, si hubiera hecho caso a mis padres! O si hubiera hecho caso a mis pastores, o si hubiera hecho caso a la Biblia y no hubiera hecho caso a fulana, mengana, o a gente que no era temerosa de Dios o que no conocía a Dios. Pero bueno, como el Señor dice, hay tiempo para todo en la vida. Y Él tiene un propósito para todo. Amén. Bien, vámonos ahora a Corintios 1, capítulo 3, verso del 16 al 20. Primera de Corintios 3, del 16 al 20. Y yo voy a leer, ustedes van a leer su versión, 1 de Corintios 3, del 16 al 20. Y yo voy a leer en el formato que es Dios habla hoy. Porque me gusta cómo lo dice. 1 de Corintios, capítulo 3, verso 16. El antiguo. Bueno. Dice la palabra en la versión que todos tenemos, la Reina Valera 60. Dice el 3:16 de 1 de Corintios. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante, y así llegará a ser verdaderamente sabio. La sabiduría de este mundo es insensatez ante Dios, como está escrito. Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios y sabe que son vanos. 1 de Corintios 3, del 16 al 20. Bien, voy a leer yo ahora la versión Dios habla hoy. ¿Amén? Bien. La versión Dios habla hoy dice lo siguiente. ¿Acaso no sabéis que ustedes son un templo de Dios? Ustedes son un templo de Dios.
y que el Espíritu de Dios vive en ustedes, ustedes son el templo santo de Dios, y a cualquiera que destruya su templo, Dios también lo destruirá. No se engañen a ustedes mismos. No se engañen a ustedes mismos. Si alguno cree que es muy sabio y que sabe mucho de las cosas de este mundo, para ser sabio, de verdad debe comportarse como un ignorante. Porque para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Es una tontería. Para Dios la sabiduría de este mundo es una tontería. Como dice la Biblia, Dios les pone trampas a los sabios cuando creen que pueden engañarlo con sus muchos conocimientos. Como dice la Biblia, Dios les pone trampas a los sabios cuando creen que pueden engañarlo con sus muchos conocimientos. Se entiende mejor esta versión, ¿verdad? A mí me gusta, por lo menos, es simpática. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con esto? ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice dos cosas. Dice una, que somos templo del Espíritu Santo, y por otro lado dice que tenemos que hacernos como ignorantes para entender la palabra. ¿Qué quiere decir que tengo que hacerme ignorante para yo entender la palabra? No me está diciendo el Señor que si me hago ignorante me hago del mundo, o que los ignorantes son los que no son de Cristo o los que no entienden la palabra. Muy sencillo. Lo que quiero entender es que nadie, con la sabiduría que trae del mundo, que no es una sabiduría filtrada por el Espíritu Santo de Dios, que no es una sabiduría que viene de parte del Espíritu Santo, nadie puede venir a Cristo diciendo yo sé esto, yo sé lo otro, yo entiendo esto de la Biblia, yo entiendo aquello otro de la Biblia. No, para ir al Señor, para ir a Cristo, para tú tenerlo en tu corazón como Señor y Salvador, tú tienes que despojarte absolutamente de toda tu sabiduría que tenías en el mundo, de todo aquello que te aconsejaba la gente en el mundo. No hagas esto, no hagas lo otro, no, porque todavía, yo no sé si a ustedes les pasará, pero a mí me ocurre muchas veces, yo me gusta que cuando a lo mejor hay algún programa de la televisión o alguna película o algo, ustedes fíjense cuando dicen un texto bíblico, como lo dicen mal. Primero que no dicen el texto bíblico, eso primero, no dicen Mateo tal o Juan tal, no. Primero dicen, porque dice la Biblia que tal, pero el texto que dicen está mal dicho. Y yo me pasa siempre y nunca me equivoco, Eso digo a mi esposa. El texto que dicen está mal dicho. No porque dice la Biblia que tiene que esto o lo otro. No porque dice la Biblia que no sé cuánto. Y son gente del mundo, sabios del mundo, que quieren hacerse sabios en las cosas de Dios. Esa es la diferencia. Cuando luego alguien del mundo intenta predicarnos a nosotros cosas de la Biblia, absolutamente no tienen ni la más remota idea de lo que están diciendo. Y nosotros podemos darle muchísimas lecciones. ¿Por qué? Porque ellos traen una sabiduría del mundo que para el Señor es ignorante, que para el Señor es tonta, que para el Señor no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque para ir a Cristo el Señor lo dijo. Jesús lo dijo. El que no viene al Padre tiene que venir por mí. Si no vienen por mí, no van a ir jamás al Padre. Tienen que pasar por mis enseñanzas, por mis escrituras. Bueno, mis escrituras no, por mis enseñanzas, por las escrituras a través de los años, pero por lo que yo les predico, porque lo que yo les predico es lo que dicen las escrituras, a través de los siglos, de los profetas y de los padres de la fe. Esa es la enseñanza. Por eso, aparte de que no tenemos que ignorar, hermano, que somos templo del Espíritu Santo, como dice aquí, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros o debe de estar en vosotros? Debe de estar en vosotros. Dice aquí el apóstol, hermano, ¿no lo sabéis esto? Que sois templo del Espíritu Santo. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es que está muy claro.
santo es. Santo es, vosotros sois templo del Espíritu Santo. Dice el 18, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros quiere ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser un verdaderamente sabio. Claro, yo cuando conocí al Señor me pasaba igual. Yo sabía muchas cosas, creía que entendía muchas cosas, conocía mucho, pero cuando empecé a leer la Escritura me di cuenta de lo poco que yo sabía. No sabía absolutamente nada. Absolutamente nada. Y lo poco que sabía, lo sabía hasta mal. Para que ustedes vean. Antes de leer la Biblia, sabía muy poco. Y lo poco que sabía, mal. Cuando empecé a leer la Biblia y yo por mí mismo empecé a verlo y empecé a leerlo y escudriñarlo, me di cuenta de lo equivocado que estaba. Por años y por años y por años. Por años. Décadas equivocado. Hasta que conocí el Evangelio y la palabra del Señor fue la que me iluminó. Por eso, hermanos, lo enfatizo mucho. Si ustedes quieren bendición, si ustedes quieren progreso, si ustedes quieren una vida de llenura en el Espíritu Santo, tienen que andar en santidad. Tienen que ser templo del Espíritu Santo. No hay otra. ¿Por qué? Porque el Señor, donde no hay santidad, no está. Donde no mora el Espíritu Santo, Él no está ahí. Y no podemos tener un pie dentro y otro pie fuera. Y por supuesto, los sabios que intentan saber de la Biblia, me refiero a sabios en el mundo, los que intentan saber de la Biblia, darles consejos, decirles cosas, díganles, perdona, lee la Biblia y cuando la leas, hablamos. ¿Vale? Cuando la leas, hablamos. Hechos capítulo 17, verso 29. Vamos un poquito para atrás. No para adelante, no para el final de la Biblia, sino para el principio de la Biblia. Hechos 17, 29. Vamos a ver ahí lo que dice la Biblia también y muchas personas que pueden estar confundidas. Hechos 17, versículo 29. Yo también voy a leerla en la versión que tengo yo aquí. En la versión Dios habla hoy. Bueno, dice, ¿están ahí ya? ¿Amén? Amén. Dice la Biblia lo siguiente, 17, capítulo 17, verso 29 del libro de Hechos. Dice, 17, 29. Hechos 17, 29. ¿Amén? Amén. Dice lo siguiente. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberlo levantado de los muertos. ¿Vale? Ese varón se está refiriendo a Jesús. ¿Vale? Bien. Vamos a ver lo que dice la versión Dios habla hoy. ¿Vale? Van a ver ustedes esta versión como lo explica. ¿La han entendido? ¿Verdad? Bien. Vamos a leerla ahora en esta versión, lo voy a leer. El 17-29 de Hechos. Dice lo siguiente. Así que, si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de estas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. Durante mucho tiempo, Dios perdonó a los que hacían todo eso, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y solo a Él
lo obedezcan, porque ya Él decidió en qué día juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Él eligió a Jesús para que sea el juez de todos y nos demostró que esto es cierto, como es cierto cuando hizo que Jesús resucitara. ¿Qué les parece? Aquí esta versión está más aclaratoria, ¿verdad? Pues ya saben lo que aquí nos dice la palabra. Qué necedad y qué ignorante son las personas que van detrás de esta idolatría, como hemos leído aquí. Así que, si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo esto, porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y solo a Él lo obedezcan. Hermanos, cuando estábamos en el mundo éramos ignorantes, éramos tercos, éramos torpes y hacíamos mucha cantidad de tonterías. ¿Pero por qué? Porque ignorábamos. Como dice la palabra ignorar, no saber algo o no tener noticia de ello, no hacer caso de algo o de alguien o tratarlos como si no merecieran atención. Ustedes ya tienen la luz de Jesucristo, que les va iluminando, que les va hablando, que les va haciendo entender lo que ustedes tienen que predicarle también a otras personas. Que Dios no está detrás de las imágenes de piedra, de escayola, de madera, de metal, de cartón, o incluso, como hemos leído, o incluso una pintura, que tampoco está detrás de las pinturas, porque Dios nadie lo ha visto. Y incluso a Jesucristo, los que lo hayan visto cuando Él estuvo aquí, no quiere que nadie le haga una imagen, porque eso es en contra de la voluntad de Dios, como dice el libro de Éxodo, capítulo número 20. No te harás imagen ni semejanza de nada que esté arriba, ni de nada que esté abajo en la tierra. Nada. El que lo hace es ignorante. Los que hacen muñecos y muñecas, que son ignorantes, pero que van en contra de la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que leamos la palabra y tan importante que escudriñemos, para que no pasemos por ignorantes. Porque ser ignorante es lo peor que nos puede pasar. Luego, hermanos, recuerden que Dios pasó por alto por un tiempo toda esta idolatría, pero que Él tiene, solamente Dios lo sabe, el día y la hora de cuando vendrá a juzgar a su pueblo por todo aquello que está haciendo. Y no solamente a su pueblo, sino también a la creación toda. A su pueblo porque muchos dicen que andan en santidad y no lo hacen. A su pueblo porque muchos dicen que voy pero no vengo y vengo pero no voy. Muchos de su pueblo porque tienen un piececito en el mundo y otro piececito en la iglesia. Y eso el Señor no lo quiere. Otros porque se unen a yugo desigual. Y unirse a yugo desigual es un gran problema, porque da la casualidad, que nada en Cristo es casualidad, que la persona que es luz y se casa con la persona que es tiniebla, la tiniebla acaba apagando la luz. Y yo pongo el ejemplo de la velita. Una velita que usted la enciende, es lo más fácil del mundo apagarla. Yo no tengo ni que soplar, yo creo que usted la saca por la ventana y ya está apagada la vela. No hay ni que soplar. Ahora usted intenta encender esa vela otra vez, sin fuego, a ver si la enciende. ¿A qué no la va a encender? Claro que no. Como no sea con fuego, no se enciende. Por eso somos nosotros. Nunca tenemos que permitir dejar que la vela del Espíritu Santo que mora en nosotros se apague. Nunca. Nunca. Y siempre tenemos nosotros que velar para que nadie apague nuestra luz. Por eso, hermanos, cuidado. No, pero yo sé que es de Dios. No, pero esta persona me la puso Dios. No, pero es muy espiritual. No, pero ora mucho. No, pero es muy creyente. No, pero va a la iglesia. No, pero mentira. Mentira, hermano. Hay que darle un tiempo a Dios. Estaros un tiempo conociéndoos. No hagáis planes, conociendo simplemente, orando juntos,
quedando juntos para que el Señor obre y para que os conozcáis, y no tan rápido y el casamiento y todas esas tonterías, ¿no? Como pasa con muchos jóvenes que cometen el gran error de decir, no, esta es la persona que Dios me ha puesto. Y luego se da uno cuenta de las cosas que ocurren, de las cosas que hay. Bueno, y si ya son ministerios ya ni le cuento, ¿no? Un ministerio que se case con una persona que no sea creyente, eso ya sería ya el remate de las tonterías. Pero vamos a ver otro. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro está un poquito más para atrás. Está casi al final de la Biblia. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. 13. 1:3. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Voy yo a verlo aquí también, en esta Biblia, en este libro que te traigo aquí. Primera de Pedro 1:13. 1:13. Capítulo 1, 3 versículos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo número 13. Bueno, vamos a ver otra forma de ignorar o de ignorancia. 1:13 dice lo siguiente. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Se refiere al pasado, antes de conocer al Señor. Sino así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. En toda, no en una parte, en algo, no, en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Amén. Muy bien. Eso está muy bien. Bueno, voy a leerlo ya ahora en la versión, no lenguaje sencillo, que también la tengo aquí, sino en la versión Dios habla. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 13. Por eso, están atentos y piensen bien lo que van a hacer, para que siempre hagan lo correcto. Confíen plenamente en Dios, los traerá bien cuando regrese Jesucristo. Antes de que ustedes conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. Ahora, por el contrario, deben obedecer a Dios en todo como buenos hijos. Así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. Y en la Biblia Él nos dice, apártense de la maldad, porque yo soy un Dios que odia la maldad. Se entiende un poquito mejor, ¿verdad? Dice la Biblia que yo soy un Dios que odia la maldad. Apártense, ¿por qué? Porque ustedes ya en el mundo no tenían discernimiento, no tenían luz, no sabían lo que hacían, no entendían muchas cosas de lo que estaban haciendo, pero ya hemos ido a la luz. Hermanos, no sean ignorantes en el entendimiento. No sean ignorantes con respecto a los dones que tenían en el pasado. No sean ignorantes conforme a lo que eran ustedes antes, porque el Señor quiere que todos empecemos de cero. Quiere hacer de nosotros una vasija de barro, pero hecha por Él. Porque muchas personas van al Señor, y eso lo he visto yo, muchas personas van al Señor y quieren hacer las cosas a su manera. Y las cosas no se hacen a la manera de uno, las cosas se hacen a la manera de Dios, no de nosotros. Muchas veces hemos querido, no, pero esto así, pero esto asado, no, perdona, no. Así no funciona esto, así no funciona esto. El Señor quiere cogerte, es como si tú eres barro y vienes a Él y dice el alfarero, le dice una persona que tiene una pieza de barro, mira, hazme esta pieza de barro de nuevo.
Y va al alfarero y dice, yo con este barro no puedo empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque este barro tiene por ejemplo, tiene un golpeado aquí, o porque, por ejemplo, le falta este trozo allí, o porque esta parte está sucia, o porque esta parte está pintada, o porque esta parte está rota, otra está cascarillada, que decimos, golpeada. Yo tengo que coger esa pieza de barro y tengo que hacerla de nuevo. Tengo que coger, partirla y empezar. Si quieres ese mismo barro, hay que coger y empezar de nuevo. Tengo que empezar, tengo que con la temperatura y con la humedad y hacerlo. Y hacerlo a mi manera. Y la persona le dice, de acuerdo, hazlo así, pero que sea este mismo barro. Amén. Y te coge ese barro y el alfarero lo parte, lo rompe, lo muele, lo tritura, ese barro antiguo lo hace polvo y empieza de cero. Empieza a echarle agua, lo humedece, lo pone en el torno y empieza a dar.